desde el santuario. A un clic de Esperanza presenta El Gran Conflicto. Con Juan Pablo Bayona y Camilo Icardi. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a otro nuevo video de aquí del repaso de lección en el canal Da un Clic de Esperanza. Quiero darle una cordial y sincera bienvenida a todos los presentes y en estos momentos también darle una bienvenida a mi compañero Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Camilo. Gracias por la invitación, la verdad. Cuéntanos cómo te fue durante la semana. Bueno, la semana me fue muy bien, gracias a Dios. Aprendiendo demasiado, aprendiendo mucho. Y nada, estoy feliz y contento de estar aquí nuevamente para compartir y esperanza y repasar lo que estudiamos durante la semana. Claro, repasar, porque esto no es un sermón, sino un repaso de lo que nosotros hemos venido aprendiendo durante la semana. Así es. El título para esta semana, ¿nos recuerdas cuál es el título? Lleva por nombre Luz desde el Santuario. Luz desde el Santuario. Es un título muy bonito. Muy interesante. Es interesante también. Nos habla acerca de la luz y también nos habla acerca de un santuario. Antes de eso, vamos a tener una palabra de oración para darle inicio a nuestro repaso de lección. Oremos. Padre Santo, que mora todos los cielos, Señor, invocamos tu presencia en este momento. Ilumínanos en el nombre de Jesús. Amén. Y el versículo de memoria es: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, del 1 al 2. Muy bien, Juan Pablo. Hay algo interesante de esta lección y es con lo que inicia. Nos dice que después del gran chasco del 22 de octubre del 1844, algunos mileristas, después de estudiar y orar, se dieron cuenta de su gran error. Sí. Error en el que habían caído, de que en 1844 iba a regresar por segunda vez, ¿quién? Jesús. Tenemos en cuenta y tenemos por entendido de que esa fecha, el regreso de Jesús no era en ese momento, sino que Jesús iniciaría su proceso de sacerdote o ministerio, de pasar del lugar santo al lugar, al lugar santísimo. Ahora nos habla de la purificación del santuario. Daniel 8:14 nos habla de que el santuario sería purificado. Pero cuando hablamos de santuario o purificación del santuario, hace referencia al gran juicio investigador, sí, previo al gran advenimiento de Jesús, ¿cierto? Vamos a iniciar hablando acerca de estos dos tópicos, lo que es el santuario y lo que es el juicio investigador. En primer lugar, podemos hablar acerca del santuario. ¿Qué investigaste tú acerca de lo que se habla en la lección acerca del santuario? Bueno, en el santuario, primeramente existen dos modelos de santuario, ¿cierto? Dos modelos. El modelo principal es el que está en los cielos. Exacto. Y el modelo, o una réplica de ese modelo, está aquí. La copia. La copia está aquí en la tierra. Ahora, ese modelo del santuario que estaba aquí en la tierra tenía un proceso. Y ese proceso era... un ritual. O era ritual, sí, de llevar nuestros pecados al santuario. Y una vez al año se hacía la expiación, el día de la expiación, el Yom Kippur, en el cual era que el gran sumo sacerdote pasaba y expiaba al pueblo. Todo el pueblo. Todo el pueblo. Concluir que hacían ese ritual, incluía los pecados, ¿sí? De todo el pueblo. Era una ceremonia diferente a las anteriores. Los sacerdotes ahora iban, pues durante todo el año, sacrificaban al cordero y luego rociaban la sangre dentro del lugar santo. Su principal objetivo de ese santuario que estaba en el desierto, en medio del pueblo de Israel, primeramente era un modelo del santuario celestial. Claro. Y segundo, que esos servicios del santuario terrenal prefiguraban el plan divino de salvación. Cada vez que se llevaba un cordero inmaculado, era lo mismo que llevar a Jesús. Ahora, cuando Jesús viene por primera vez aquí en la tierra, muere en la cruz, es el cordero inmaculado, sin mancha, como dice Juan. Aquí el cordero, el que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Ahora, y ahora sí empieza por la profecía que usted nos acabó de hablar de Daniel 8:14, que se da el
1800. 22 de octubre de 1844, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, ahora a tener un ministerio de sacerdocio, interceder por nosotros por nuestros pecados. Entonces, eh, eso para mí es el santuario, o sea, la parte donde se llevaba el altar, se llevaba el cordero, lo sacrificaban. Ahora ya no va a ser ese cordero, sino Jesús, el Claro, cordero inmaculado sin mancha. acabas de tocar un punto importante, porque haciendo una comparación del santuario terrenal y el santuario celestial, es que aquí en el santuario terrenal, quienes intercedían, en ese caso, eran personas, sacerdotes, ¿sí? Sí. Humanos mortales, que hacían el papel que hoy en día está cumpliendo Jesús en el santuario celestial. El santuario tiene un significado muy grande, ¿sí? Hay algo interesante que copié acerca del santuario y dice que el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de nosotros. Sí. Es decir, que en el santuario se desenvuelve o se eh, inicia el proceso para nosotros como pecadores recibir el perdón a través de la muerte de Jesús. En este caso ya no a través de un cordero como símbolo, sino a través de el símbolo original, que es Cristo Jesús, desde que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros somos comprados por sangre, ¿cierto? Y leyendo la lección, si nosotros nos dimos cuenta Hay una parte donde hablaba de sangre, de sangre y sangre. sangre, que en cada momento de las estaciones del santuario, el atrio, el lugar santo, hasta el lugar santísimo, la cortina, estaba la sangre. Y esa sangre significaba también la sangre de Cristo que está en ese momento. Que recordemos de que por la sangre de Cristo nosotros somos comprados del mal y ya estamos para bien, Claro, ¿cierto? y sin sangre no hay salvación. Sin sangre no hay ¿Sí? salvación. El ejemplo claro que nosotros vemos es en el principio, cuando Adán y Eva pecan, alguno tenía que morir. Sí. Y incluso lo interesante es que ni Adán ni Eva murieron al principio de inmediato, sino que tuvo que morir un animal, el cordero. Y de Sí. ahí empezó todo el proceso en el santuario terrenal con los corderos, para que el pueblo de Dios, a través de esos corderos, animales sin ninguna culpa, llevaran el pecado de las personas. Pero en este caso, ahora hay un nuevo pacto, que es a través de la muerte de Cristo Jesús. Y para terminar la parte del santuario, cuando se hacía en el lugar santísimo, ¿cierto? El sumo sacerdote, primero mataban, elegían 2 corderos, ¿cierto? Machos cabríos. Claro. El primero lo sacrificaban en representación a Jesucristo, y el segundo, que es el famoso llamado a sacer, el gran sumo sacerdote ponía sus manos sobre ellos después de hacer el Yom Kippur y el día de la expiación, y lo mandaban al desierto, ¿sí? Pero hay algo muy importante, y era que el pueblo tenía que estar en constante comunión. En ese día se cesaban todas las obras que ellos hacían, las tareas laborales, y ayunaban y estaban en comunión con Dios, confesando sus pecados. Decía claramente que si una persona no confesaba su pecado, era cortado el pueblo de Israel. Ya dejaba de ser parte de dejaba de ser el pueblo de Dios. Entonces es muy importante analizar esto, y es que nosotros siempre en ese camino debemos siempre estar en comunión con Dios y confesando nuestros pecados, porque no sabemos si al llegar la noche podamos morir, y si llegásemos a morir y no confesamos nuestros pecados, ahí entra el tema del juicio. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita. Y ese es el punto que vamos a iniciar aquí, hablar brevemente, porque el juicio investigador es el que hoy en estos momentos está decidiéndose en el cielo, Sí. Y es el que también está decidiendo el destino de cada uno de nosotros a través de nuestros actos y nuestras obras. Porque Romanos 2:6 nos dice lo siguiente, Juan Pablo: Dios pagará a cada uno según sus obras. Dios pagará a cada uno según sus ¿qué? Sus obras. Sus obras. El propósito de la segunda venida de Jesús viene incluido de que Jesús va a pagarle a cada quien según sus ¿qué? Sus obras. ¿Por qué? Porque el juicio ya ha iniciado. Jesús cuando venga no va a venir a juzgar a nadie, porque el juicio ya ha iniciado. ¿Sí? Desde 1844 que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, desde ese momento el juicio investigador ha iniciado. ¿Y en qué se basa el juicio investigador? ¿O de qué trata el juicio investigador? Bueno, primeramente, si nosotros vemos en el libro de Eclesiastés, dice que en el momento del juicio toda obra oculta, sea buena o sea mala, saldrá a la luz. Ahora, ese juicio investigador en Primera de Juan nos habla
de que nosotros tenemos un abogado en el cielo, ¿cierto? Y que ese abogado está intercediendo por nosotros. Ahora, ese juicio investigador es donde también, si no estoy en manos, ahora nos da unos versículos de que se sentó el anciano de días en su trono y que sus libros, ¿qué? Fueron Fueron abiertos. abiertos. Ahora, ¿qué significan esos libros? Significa todos los registros en los cuales nosotros aquí en la tierra hayamos hecho. Toda cosa buena, toda cosa mala, que nosotros pensemos que haciéndolo en un cuarto, que nadie nos ve, o ocultas, en un momento van a salir a la luz y están en esos libros. Entonces, va a llegar el momento. Ahora, ¿cuándo se acaba el juicio? El juicio se acaba primeramente cuando yo muera. Cuando yo muera, Esa es mi la primera juicio parte. se me acaba. Porque, ¿qué me van a juzgar a mí si ya estoy muerto? Si Claro. nosotros sabemos de que después que una persona muere, nada sabe y ya su alma queda en el oído. Es como decir que el registro del juicio de Camilo se acaba, en primer lugar, cuando Camilo se muera. Ya ahí no Exacto. va a registrar más nadie nada porque pues Ujú. estoy muerto. Dios los va a juzgar a usted por sus 20 años en los cuales usted ha vivido. Y ahí Exacto. para allá no, porque ¿qué sentido tenía? Ahora, la segunda parte por la cual el juicio se va a acabar es cuando se cierra el puerta de la gracia. Cuando ya su evangelio sea predicado a todo el mundo Y Jesús venga. y Jesús venga, ya cuando se cierre la puerta de la gracia, ya prácticamente eso es como cerrar el juicio investigado. Claro, y mira lo que dice Apocalipsis 22:12. Yo vengo pronto Ujú. y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sus obras. Mira que nuevamente recalca las obras que nosotros hayamos Sí. hecho aquí en esta tierra. Y usted hablaba algo muy importante al principio, de que el santuario fue de alguna u otra manera para beneficio de nosotros. Claro, Jesús intercede por nosotros en beneficio del hombre en el santuario celestial. Porque si nosotros no tuviéramos ese abogado intercesor en el cielo, prácticamente estuviéramos perdidos. No tuviéramos la salvación. ahora hay algo importante en la lección que dice, para ya concluir, que del juicio no deberíamos temer nadie. Exacto. Nadie debería tener temor acerca del juicio, porque si yo me preparo en esta tierra, si yo camino como caminó Jesús, el juicio se convertirá en una bendición para mí, Uh-huh. porque si yo hice bien, la Biblia me dice que Jesús le pagará a cada uno según sus obras. Si yo hice bien, Jesús me pagará ¿con qué? Con bien, con Sí. justicia. Pero si yo hice mal, si viví en esta tierra de una manera desordenada, incumpliendo los mandamientos de Dios, el juicio ya no se convertirá en bendición, sino más bien en maldición para mí. Y de ahí sale un texto en 2 Timoteo 2:4, que nosotros debemos amar su venida. Nosotros debemos amar y anhelar la venida de Jesucristo. Y si hay alguna duda en cuanto a el juicio investigador acerca de los pecados que nosotros hemos cometido aquí en la tierra, porque algunas personas dirán, es que yo peco Sí. y me arrepiento, pero al día siguiente también peco. ¿Qué sucede con eso? Pues la Biblia nos dice en Juan 2:1 que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Uh-huh. Pero si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, aquel que, si nosotros nos arrepentimos, perdonará nuestros pecados, siempre y cuando lo hagamos con un arrepentimiento genuino. Y es momento de nosotros prepararnos y siempre vivir arrepentidos de lo malo que nosotros hacemos, para en el día del regreso de Jesús no nos coja por sorpresa, Sí. sino que, como dice el conflicto de los siglos, todo pecado que sea revelado, todo pecado que sea manifestado al Hijo de Dios, Él lo perdonará. Y la invitación de Dios en esta noche para nosotros y para usted es que tengamos una constante comunión con Dios todos los días y vivamos este día como si fuera el último, y oremos y confesemos nuestros pecados y Es la invitación. Y esa es la invitación. Recordemos de que si nosotros fallamos aquí en la tierra, tenemos un abogado, un intercesor, pero si confesamos nuestros pecados, debemos dar ese paso de confesión para redimirnos y estar en el plan de la salvación, y cuando Jesús venga por segunda vez, llevarnos al cielo. Y si estamos muertos, como dice la Biblia, seremos resucitados y estaremos con Cristo en la Canaán celestial, que ese es nuestro anhelo. Ok, amigos, hemos terminado este repaso de lección. Queremos invitarles a que puedan compartir este contenido con las personas más allegadas a ustedes, amigos, hermanos, padres, familiares, con todos, para que también puedan obtener las bendiciones del repaso de lección. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
Y recuerda que con nosotros siempre estarás A un clic de esperanza. Chao, chao, bendiciones.